Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Tengo Motivos, un capítulo más del podcast de Canaán Producciones. Qué alegría poder estar compartiendo unos minutos más con ustedes. Qué bueno es que podamos compartir estos minutos, aunque sea una vez por semana. Parece que los días se achican, las actividades son más, van sumando cada vez más y no puedo llegar a grabar. Ustedes dirán, no tienes tiempo para grabar, y la verdad es que a veces estoy con muchas actividades, entonces no puedo llegar a grabar el podcast de la semana, pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando con el tiempo, se va a ir acomodando todo y vamos a poder, aunque sea encontrarnos fijo una vez por semana. ¿Quién dice que dos? Pero por ahora el objetivo sería una vez por semana. No puedo llegar a conseguir esa fluidez, pero bueno, de a poco vamos a ir consiguiendo eso y vamos a pasar ratos más seguidos, ratos agradables más seguidos. Bien, no voy a dar más vueltas y vamos a comenzar con el nuevo capítulo de Tengo Motivos. Una vez más te voy a pedir que me prestes unos minutos de tu preciado tiempo. Yo soy Brian y esto es el podcast de la semana. Hace algunos días estaba en el trabajo escuchando la radio y surgió un tema de psicología. Entre los conductores comenzaron a hablar de los distintos puntos sobre la psicología, el psicoanálisis, de la necesidad de psicoanalizarse, de cómo crecieron los pacientes y cosas así. Más o menos estaba interesante, la verdad es que tenían datos y estadísticas que estaban buenos, ¿no? Y en un momento uno de los conductores hablaba de su proceso personal con la terapia y se armó una charla, estaba buena para escucharla, ¿no? Porque hablaba de distintos puntos y cómo fue creciendo él. Y en medio de la charla uno de sus compañeros le pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta te hacen para analizarte? ¿Cómo es el análisis, no? El cual el compañero le contestó, una de las preguntas para el psicoanálisis personal es ¿qué haces por vos? Y explicó que es la manera de analizarse uno personalmente, detenerse a pensar en su vida y de los logros y metas alcanzadas. Lo cual me pareció una buena pausa, pero la verdad es que nada del otro mundo, nada que uno no haga el 31 de diciembre a fin de año. Pero seguía explicando la respuesta y comentaba que la respuesta a la pregunta para analizarse tiene que venir de uno. Tiene que ser personal y no puede enfocarse ni en el trabajo ni en los bienes materiales. Esta pregunta sirve para pensar dónde estamos, dónde estuvimos, porque involucra nuestro pasado y en base a esto, dónde nos vemos o quisiéramos vernos. Para esto sirve el análisis de la pregunta personal que hacían en referencia en la radio. Háganlo, tal vez está bueno para hacerlo y para reflexionar un poco, ¿no? Pero en base a esta pregunta me surgió otra duda que solo uno puede responder y tiene que ver justamente con algo primordial en mi vida. Algo que creo que es primordial en nuestras vidas. Sin duda, cuando lo pienses vas a hacer una pausa. Es más, te recomiendo que hagas una pausa y te tomes unos momentos para hacer esto. Porque cuando yo lo estuve pensando y analizando y lo pensé todo el día, y cuando digo todo el día, es todo el día, no es por exagerar, sino que también incluso se lo comenté a mi esposa, porque comencé a hacer esta pregunta en cada aspecto de mi vida. Como trabajador, como padre, como esposo, como estudiante, ministerialmente, como un cristiano, como hijo de Dios, y sobre todo en estos tiempos de coronavirus y cuarentena, ¿no? Como que todo está en pausa, como que no sabemos cómo tomarlo, si muy liberal o seguir con miedo. La verdad es que tal vez no sabemos cómo ubicarnos en estos tiempos cuando todo está tembloroso y no hay nada definido. Y lo seguía pensando y lo pensaba todo el día y después al otro día me acuerdo que lo seguía pensando. Y no voy a causar más expectativas, sino que quiero que te enfoques en la pregunta. Quiero darle importancia a esta pregunta porque en verdad quiero que te tomes unos minutos para pensarlo. Es más, si quisieras pausar esto para después continuarlo, estaría genial. Que pienses unos minutos, tampoco te tomes todo el día como mi locura de pensar todo el día, sino que te tomes unos minutos y cuáles son las primeras respuestas a esta pregunta. La pregunta que me tuvo loco todo el día fue: ¿qué hacemos por Dios? ¿Qué haces para Dios? Pensalo un segundo. ¿Qué hacemos por Dios? ¿Qué hacemos para Dios?
Lo primero que pensé, y creo que todos vamos a coincidir tal vez en la misma respuesta, es: leo la Biblia y oro todos los días. Pero después de unos segundos, después de pensarlo, eso es lo que hago para mí. Porque yo necesito de Dios todos los días. Y lo voy a buscar a la Biblia y lo busco en oración. Eso lo hago para mí. Y seguí pensando: ¿qué hago para Él? ¿Cómo lo sirvo? Tómense unos minutos para analizar lo que hacen. Tómense unos minutos para pensar en lo que hacen. Yo pensé, y la verdad que mis respuestas fueron muy cortas. Fue algo vergonzoso. Mi lista fue: realizo el sonido en los cultos, que ahora no estoy haciendo eso porque no hay reuniones. Pero soy parte del grupo de multimedia, que en estos tiempos trabajamos a full, es verdad. Estamos ahí colaborando constantemente con las reuniones, para la edición, para la transmisión. Colaboro con cualquiera que desee servir a Dios. Eso es como, sería como un credo para mí, ¿no? Servir a los que sirven. Y cualquiera que necesite ayuda con un video o imagen, e incluso con el sonido también. O sea, todas mis habilidades puestas al servicio. Dentro de todos mis límites, pongo todo lo que Dios me dio a disposición de cualquiera que necesite una mano con ese tipo de cosas. Y ahí quedó mi respuesta. Ya sé, son pocas. Puedo argumentar, no tengo más tiempo, es verdad. Me falta tiempo. Si tuviera más tiempo, podría ayudar más. Y la verdad es que es un argumento totalmente válido. Porque sí, somos humanos, no nos regimos con horas, días, meses y años. Ahí es cuando entró el aspecto personal. No necesitaba más tiempo, sino que necesitaba centrarme en lo que estoy haciendo. Ahí mi trabajo como padre. ¿Estoy atendiendo a mis hijos como se debe? Mi trabajo como esposo, el tiempo que paso con mi esposa, con ella, ¿es de calidad? En mi trabajo, ¿mi desempeño es como debe ser? ¿Estoy haciendo las cosas como si fuera para Dios? Una persona la cual me formó, y en gran parte soy lo que soy gracias a él, se lo debo a él. Esta persona trabaja en una fábrica de autos y su sector es probar que los autos no le entre agua. Y si fuera así, su trabajo sería corregirlo. Me dice una vez, cuando estábamos hablando, dice: yo trabajo de tal manera que si algún día el Señor Jesús tendría que subir a un auto de los que yo reparo, no se va a mojar. Eso es dedicación en nuestro trabajo, es atender lo que hacemos de una manera importante. Es una frase graciosa, pero refleja su manera de trabajar, reflejando a Dios en su trabajo, dándole la importancia, aplicando esas cosas que nos dice la Biblia, de hacer las cosas como si fueran para Dios. Ahí es donde comenzamos a hacer cosas, a obrar de manera que podemos servir a Dios aún fuera de tal vez nuestro ministerio, que es lo que pensamos normalmente. Servir a Dios creo que es muy importante. Trae esos cansancios agradables a nuestras vidas. Cansancios que reflejan también esa satisfacción de saber que estamos haciendo algo para Dios. Trae esos momentos en que podés ver los frutos reflejados en la vida de los demás. ¿Qué sabes hacer que lo aplicás todo para Dios? Poniendo todas nuestras habilidades, talentos y dones. ¿Qué es lo que haces para Dios? ¿Qué sabes hacer que no lo estás haciendo para Dios? Poniendo todas nuestras habilidades, talentos y dones. Pero si este no fuera tu caso y el tiempo no está a tu favor, hay que hacer las cosas a conciencia, sabiendo que es para Dios. Cuando pienses cuál es tu manera de servir a Dios, llevarlo en tus aspectos personales. Digamos que no contás con ese tiempo para poder hacer las cosas que uno quisiera hacer para Dios, pero entonces hay que llevarlo a otro ámbito de nuestra vida. La verdad es que podemos servir a Dios sin necesidad de estar tal vez en un ministerio, sin estar en la iglesia. Podemos servir a Dios incluso sirviendo a nuestra familia. Hay muchas formas de servir a Dios que tal vez no las tenemos en cuenta, que hay que comenzarla a pensar desde el otro lado de vista. Pero si ya estás sirviendo en la iglesia, si estás sirviendo en la casa de Dios, quiero que pienses otra pregunta. Si ya tenés un lugar para servir y estás sirviendo hace muchos años y estás haciendo, llevas a cabo tu actividad domingo a domingo, semana tras semana, ya hace varios años, quiero que pienses otra pregunta que también es muy importante, porque también hay que saber hacia dónde vamos. Estas preguntas personales
en los análisis psicológicos también llevaban a plantear un futuro, sabiendo lo que había en nuestro pasado, lo que tenemos en nuestro presente, poder reflexionar en lo que queremos ver en el futuro. Y si vos ya tenés una formación en lo ministerial, ya tenés algo con lo que llevas a cabo día a día, lo que llevas a cabo fin de semana, quiero que te preguntes qué estás haciendo para hacer crecer tu ministerio. Y quiero que te preguntes una más: ¿dónde estás proyectando tu ministerio con Dios? ¿A dónde estás apuntando para saber qué estás haciendo para seguir buscando y servir más a Dios? ¿A dónde te está llevando tu ministerio? ¿Dónde estás proyectando? ¿A qué lado estás apuntando? ¿O no será que tal vez te estás encuadrando cada vez más y simplemente te acostumbraste a hacer eso y no avanzaste más? Tenemos que comenzar a buscar más, a anhelar más de lo que tenemos con respecto a nuestro ministerio con Dios. Si ya tenés una base hace tanto tiempo, tenemos que apuntar a buscar más, porque eso nos va a acercar mucho más a Dios. Entonces, para el final de este capítulo, quiero dejarte esta pregunta para que la contestes, para que te animes a dar un servicio a Dios, en la iglesia tal vez, o para que te replantees cómo estás haciendo las cosas en tu vida personal. También es una manera de servir a Dios. ¿Qué estás haciendo educando a tus hijos, trabajando, dando el ejemplo en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia para colaborar? ¿Alguna vez te preguntaste, y quiero que lo hagas hoy, y al finalizar este podcast tal vez estaría bueno que lo pienses unos minutos: ¿qué hago para servir a Dios? Bueno amigos, hasta acá el podcast de la semana. Un gusto, como siempre les digo, haber compartido estos momentos. Si te gustó, como siempre, suscríbete al canal de YouTube. Ahora ya nos podés encontrar en Spotify y Google Podcast. Más adelante veremos si podemos abrir algunas plataformas más para que también nos puedas escuchar. Y bueno, como siempre, si te gustó, ahí en YouTube podés dejar tus comentarios, ahí tu apoyo con el like arriba, manito arriba. Yo soy Brian, esto fue Canaán Producciones y nos vemos la próxima.